Primero, lamentablemente no me sorprende, porque vos hablaste antes de la doble vara. Nicolás hablaba de la denuncia penal que le hicieron al jefe de gobierno, al vicejefe de gobierno, cuando ocurrió lo del velatorio de Maradona, que además vimos las escenas adentro de la casa de gobierno. Entonces yo lo escuchaba ya decir que unos manifestantes, unos energúmenos, iban contra las vallas. Bueno, lo que ocurrió ese día es mucho más grave. Y ni que hablar de las denuncias de represión que se hicieron cuando la sesión de la reforma previsional. Entonces, esas cosas el kirchnerismo las denuncia y en este caso, cuando tiene alguna afinidad, sea acá o con Venezuela, no juzga con la misma vara. Y no me sorprende porque Nietzsche decía que el ser se degenera en el sentido del ser, el kirchnerismo se degenera en el sentido del kirchnerismo. Y lo que estamos viendo es eso, que cuando encuentra dificultades recurre siempre a las mismas cosas. ¿Qué veo en Formosa? Primero, lo que decía tu compañera es muy importante. En esas provincias que están comandadas con una mano tan férrea, se van evaporando los espacios de participación y los espacios de disenso, ¿sí? Por una apropiación del Estado. Recordemos como Gildo Infran es gobernador. Fue 2 veces vicegobernador, quiere decir que no podía ser gobernador. Reinterpretó la Constitución una vez, reinterpretó la Constitución 2 veces. Hasta que con la operó. En 2003 la operó, así es. Le hizo la plástica y quedó indefinida. Es decir, es reelección indefinida para gobernador. Entonces, eso es una apropiación hasta del pacto fundante de una sociedad, que es la Constitución. Entonces, ¿cómo no se va a apropiar del resto de las cosas? Entre ellas de los medios, que es lo que narran todos los periodistas locales. Entonces, el rol de la cobertura nacional que arrancó, y creo que arrancó por ustedes, cuando en los abusos en los centros de detención o de aislamiento producto del COVID se empezó a mostrar, le generó a los formoseños una esperanza de visibilización y de mayor protección. Y eso es enorme. Hace la diferencia entre la noche y el día visibilizar los problemas, y creo que acá tenemos un muy buen ejemplo de qué es lo que pueden hacer los medios cuando visibilizan estas cosas que ocurren en un país que es federal, pero está muy centrado en la ciudad de Buenos Aires, y los medios obviamente también responden a esas mismas demandas cuando uno empieza a poner la lupa en otros lugares. Pablo, ¿cómo se sintió la llegada de Infran hoy? Hubo un acto por el Día de la Mujer. Gómez Alcorta, la ministra de la Mujer, Diversidad y Género, lo recibió. En algún momento le quisieron hacer alguna pregunta al respecto. Dijo, preferible que pregunten sobre el tema del día, que es el Día de la Mujer. Digamos, ¿cómo fue el clima ahí? ¿Con cuánto entusiasmo o pseudo entusiasmo se lo recibió a Gildo Infran? Mira, yo te voy a contar, yo estuve bastante en la Casa Rosada, fundamentalmente por el tema de los cerdos, pero digo, también preguntábamos por el tema de Infran, y había 2 posiciones. Por un lado, el presidente lo saludó bien, como siempre habla, y siempre se referencia a Alberto Fernández de Infran. Pero después los ministros se sacaban de encima al que no querían reunido la con mancha él. era Claro. no sacar, que no quedara una foto. Exactamente. Uno decía, estuvo con Guado de Pedro. Otro decían, estuvo con Santiago Cafiero reunido. Todos decían que no había estado con nadie. O sea que claramente en el gobierno era como la mancha venenosa de haberse reunido hoy con Infran. Pero sin embargo, mancha o no, hay fotos fuertes y hay puñito con puñito. Es decir, hay ahí un respaldo. Sí, si pues, no hubieran hablado, hubieran dicho, mira, hoy no te apersones acá en Balcar 50 y no vení la semana que viene. Claro, lo que te quiero graficar. Pero no pasó es eso. Lo que te quiero graficar es que es incómodo el tema. O sea, por un lado, el presidente lo saluda, la ministra de Género lo abraza a Gildo Infran cuando pasa a firmar, pero después había una presencia incómoda de decir, bueno, no estuvo Será acá con incómodo, nosotros. pero no lo suficientemente incómodo. Estuvo allí. ¿Qué pensás vos? Sí, no, déjame agregarte una cosa, porque ahora que traes a colación lo del Día Internacional de la Mujer, y aprovecho a saludarlas a las 2 y a todas las mujeres que están escuchando. Vos sos psicólogo. Entonces hay no sé cuál es el diagnóstico, personalidades múltiples. Pero la verdad que cuando hablamos de los derechos de la mujer, estamos hablando de un derecho humano de más de la mitad de la población. ¿Sí? Pero es como igualamos. Entonces, no está escindido Claro. No se puede defender un derecho humano y otro no, solo porque uno me conviene políticamente y el otro también me conviene subirme una ola políticamente. Es parte de una misma concepción de humanismo. Cuando uno lo divide entre el derecho humano que le conviene defender y el que no, es como un trastorno de personalidades múltiples.
Y eso le pasa mucho al kirchnerismo. El discurso del presidente de la inauguración de sesiones para mí era eso. Era una página decía una cosa y a la página siguiente se contradecía. Entonces este es el problema de cuando se pierde el norte moral. Argentina parece que entró en un campo magnético donde no sabe dónde está el norte moral. Y este es un problema, lo voy a juntar con otra cosa, lo de Formosa. Esta cultura de la apropiación del Estado no es distinta de la del estadio en Santiago del Estero, no es distinta de la de las vacunas, no es distinta. Y el presidente cuando decide saludar, abrazar a Gildo Infran, que yo creo que hizo muy bien el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en no ir. Contemos eso, Larreta estaba convocado todos y los dijo yo gobernadores. no voy y además explicó por qué no iba. Bueno, yo me pregunto, así como recién decía tu compañera, sienten que los medios nacionales por fin intervienen dentro de la escena, de la narración de qué es lo que está pasando, ¿qué pienso en formoseño de la intervención en esa misma narración de lo que hizo el presidente? El presidente se solidarizó de alguna manera con aquellos que fueron agredidos, con aquellos que siguen detenidos y además con el modo de conducir la pandemia o la cuarentena. Yo hablaba con Celeste Ruiz Díaz, que ustedes la conocen, que es una de las concejalas que fue detenida en aquel momento. Celeste me contaba, ¿por qué viene el enojo? Porque ahora se volvió a fase 1 por 17 casos, ¿sí? Pero a la fase 3, los restaurantes y los bares no podían estar abiertos nada más que viernes, sábado y domingo. Los centros culturales estaban cerrados, la educación no funcionaba. Entonces, no es que, bueno, volvimos a fase 1, volvimos a fase 1, pero en la fase 3 hubo 7.522 formoseños que no pudieron entrar a Formosa, o personas que querían entrar, no todos eran formoseños, algunos viven ahí, otros habían nacido ahí. Para que nos demos una idea de la magnitud del avasallamiento de los derechos, en proporción a la población, 7.522 formoseños, esto es lo que dice la Corte de cuántos eran, equivale a casi 1.3 millones de argentinos que no pudieran entrar a la Argentina. Está muy bien la proporción. No, es muy fuerte. Osvaldo. Sí, no, además estaba pensando que no solo defender un derecho sí y otro no, digo, ni siquiera está defendiendo el derecho. Digo, porque ver a Gildo Infran diciendo que defiende los derechos de las mujeres, cuando vimos que la rebelión del viernes fue encabezada por mujeres, digo, donde hubo 8 chicas que vimos el desarrollo durante toda la tarde, chicas adolescentes, posadolescentes, que salieron a la calle por primera vez, la periodista, digamos, se avasallaron terriblemente los derechos de las mujeres, especialmente en Formosa. Por eso, lo de hoy, tanto del presidente como de la ministra de la Mujer y la Diversidad, que no quiso hablar del tema, como si el tema no fuera ese, digamos, como si el tema de hoy no fuera ese. Le dicen, no, no voy a hablar, vamos a hablar solamente de este acto, que es el Día de la Mujer. Bueno, caramba, en el Día de la Mujer, digamos, tenemos que decir que hace 3 días las mujeres fueron reprimidas con balas de goma y con bombas lacrimógenas vencidas. El jefe de gabinete, cuando ocurrió lo de los centros de aislamiento, dijo que al peronismo nadie tenía que darle lecciones de derechos humanos. Sí. Yo digo, a veces se olvida o omite que el peronismo no quiso constituir la CONADEP, ¿no? Entre otras cosas. Pero esa, otra vez, vuelvo al trastorno de personalidades múltiples. Miran una parte y no miran la otra. ¿Qué hacen? Bueno, en ese sentido fue honesto Mayans, el senador, cuando dijo, en pandemia no hay derechos. Digamos, parece que lo cree en serio. Dice cosas más graves. En la Cámara de Senadores a veces habla de la tiranía de la minoría. Yo no conozco ninguna democracia que hable de la tiranía de la minoría. La tiranía que les impide hacer concretamente lo que pasaría con Gildo Infran, lo que haría Formosa, Porque ¿no? es el absolutismo de la mayoría. La mayoría me da un derecho a todo. Y mi discusión siempre en el recinto es, la mayoría es un método, no es una razón. Ahora, hay una hipótesis, ahora voy con vos, Marce. Mayans, vos lo conocés, interactuás, vos has tenido incluso cruces fuertes con la vicepresidenta ahí en Senadores. Y el otro día con el propio Mayans que dijo que la culpa del COVID en la Argentina es de la ciudad de Buenos Aires. Volvió con eso, que fue, y recordemos, de las primeras hipótesis estigmatizantes, primero eran los que podían viajar al exterior, después era lo de los surfers, después era lo de los raros, es decir, era una segmentación por poder adquisitivo, otra vez en clave de opresores y oprimidos, ¿no? Que es la clave con la cual el kirchnerismo mira el mundo. Pero digo, ¿vos Salvo querés? cuando vienen las vacunas. Salvo cuando vienen las vacunas, que ahí primero, los amigos primero. La patria es el otro, la vacuna soy yo. Pero, vos, ¿qué pensás de esta hipótesis de Nico Wiñaski acerca del manejo de senadores? Es decir,
si voy contra Gildo, Gildo podría quitar el apoyo de 2 senadores clave y perdería la mayoría ahí el kirchnerismo en el Senado. Yo no creo eso. Creo que hay una... primero creo que los gobernadores no se atreven a eso. Porque el calibre de los gobernadores, en mi opinión, ha descendido a través del tiempo en la Argentina. Calibre político, el peso político. Creo que le tienen más miedo a Cristina que otra cosa. Lo que hay es una connivencia de hace mucho tiempo. Son amigos, vos dijiste, fue uno de los primeros, el primer gobernador en apoyar a Néstor Kirchner. Íntimo amigo de Devido, hicieron un montón de obras. Yo creo que es eso, es una relación en donde... Club de amigos. Ahora, hay más un por ese punto. lado. Hoy yo tuve la posibilidad de estar en un ministerio y dialogar en off con un ministro. No descartemos de que haya un porcentaje importante de los funcionarios que están en este momento ocupando un lugar preponderante que realmente crea lo que dijo Sabrina Frederick ayer o antes de ayer, que es que hay un ensañamiento con Infran y que lo que ocurre en Formosa tal vez no sea tan diferente de lo que ocurre en otra provincia del norte del país. Hay, me parece, cierta, y no estoy hablando del kirchnerismo, también del peronismo, hay cierta parte del peronismo que considera que tal vez los medios estemos en los línea excesos- con otros intereses Hay una sola políticos. pregunta. Que hay una los sola excesos pregunta para no son hacer. de Gildo, sino del periodismo. Entonces hay una Exactamente. sola pregunta para hacer. Sí, Nos entonces. habíamos es así. confundido dónde estaba el exceso. Pero ¿De la dijo reflexión Sí, o de la pero cobertura? perdón, es más preocupante, porque una cosa es cuando te mandan Claro. a decir algo, digo, en algún momento quizás alguien se ilusionó con lo que dijo la ministra de Seguridad, había sido mandada y no lo piensa, y otra cosa es cuando en off se dan vuelta y los funcionarios repiten lo Pero mismo. Marcela, Es yo más creo que grave. uno de los problemas graves que tiene el gobierno y que está teniendo el presidente es que ni siquiera percibe sus propias contradicciones. Vos tuviste un discurso presidencial de inauguración de sesiones donde hablaba de recuperar la confianza en la institución y las instituciones y dijo que el Poder Judicial estaba al margen de la República. Sí. Citó al final el Papa Francisco diciendo nadie se salva solo y no dijo... Yo les pido que revisen lo que dijo sobre las vacunas. Él no dijo pasó esto, dijo cuando se dijo que esto había pasado. Entonces, nadie se salva solo, pero primero me apropio de la vacuna yo para salvarme solo. Entonces tuvo miles de estas contradicciones en un discurso escrito. Entonces es evidente que no perciben la contradicción. Ahora, hay una cuestión que tiene que ver con las instituciones, que no es solamente una cuestión de partido. Desde 2009 no se nombró al defensor del pueblo, que hubiera sido vital para Formosa, para la vacuna. Digo, ¿cuál es la dificultad? Porque creo que también en eso está la decepción de mucha gente, ya no con un partido, sino con la clase política en general. Mira, yo voy a discrepar con lo siguiente. Es cierto que en el caso del defensor del pueblo, por el estatus constitucional que tiene en el nombramiento que requiere, es mucho más difícil porque se necesita un acuerdo muy grande. Ahora te voy a ser sincero. Si para que las vacunas se distribuyan con equidad necesitamos un defensor del pueblo, si para que no haya represión salvaje necesitamos un defensor del pueblo, si para que pueda la gente circular e ingresar a su provincia y ver a sus por su pariente necesitamos un defensor del pueblo, hay algo mucho más profundo que no funciona. Sí. Sí, Porque de Está hecho eso pasando. pasa. efectivamente. ¿Vos te ubicarías en digamos, un socialdemócrata? Hay parte del campo progresista que estaría próximo a ese espacio. ¿Cómo ves el progresismo? No es una sola cosa en la Argentina. Hay cierto progresismo que acompañó al gobierno que empieza a reconocerse muy incómodo con lo que pasó con Infran, con las vacunas de ella, y otra parte del progresismo que sigue pensando en términos maoístas de la contradicción principal y la secundaria. La principal es que no vuelva el neoliberalismo de Macri y no sé qué. Bien, ¿qué le pasa a ese progresismo? ¿Es lo que yo te digo? ¿Tenés alguna otra interpretación? Porque es doloroso también ese silencio. Yo creo que primero hay una mala interpretación de lo que quiere decir progresismo, que ahora voy a abordar eso, pero hay otra que ni siquiera me iría a Mao. Hay un sector de la política argentina que se parece más a Sabina. No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Eso que ellos quieren y pretenden que es el camino para el progreso de Argentina no ocurre en ningún país del mundo. Si vos les preguntás, dame un ejemplo. Dame un ejemplo. ¿Cuál es Suecia? Bueno, no es esto. ¿Cuál es Alemania? No es esto. ¿Cuál es Japón? No es esto. ¿Cuál es Vietnam? Tampoco es esto. Entonces, ¿cuál es el modelo que proponen? Están proponiendo volver a un tiempo que no tuvo lugar. No tuvo lugar. Y que recurren a algo que es otra vez. Hay una frase de un intelectual israelí que dice, no busques en el espacio lo que se te perdió en el tiempo. Bueno,
Eso que añoran no existió ni va a existir. Ni en el espacio ni en el tiempo. Ahora, cuando vos, y ahí yo tengo una discusión, lo voy a enfocar desde el punto de vista económico. ¿Cuál es la diferencia? Yo digo, nosotros queremos construir una socialdemocracia moderna, ¿sí? Está basada en un estado de bienestar serio. Ahora, ¿qué es eso? Déjame ponerlo de la siguiente manera. Cuanto más a la el de derecha, lo que no quiere es que cambie el statu quo, le parece que es justo. Los que nos empezamos a mover hacia la socialdemocracia, queremos que el Estado tiene que modificar el statu quo. Ahora, eso tiene que ver con el peso del Estado en la economía, si querés. Cuanto más grande vos proponés políticamente que sea el peso del Estado en la economía, más vocación para administrarlo bien. Porque si el Estado es el 1% de la economía y lo administrás mal, pasa poco. Pero si vos querés un Estado que sea el 45% de la economía y lo administrás haciendo estadios en Santiago del Estero, es una calamidad. Es una calamidad para garantizar derechos y es una calamidad para garantizar que se pueda producir con costos razonables. Entonces yo la diferencia que tengo es que hay muchos sectores que se van a la izquierda, pero les parece que está bien mandar tu empleada doméstica a un cargo público. ¿Y qué rol va a cumplir en la organización pública, en la institución pública? ¿Va a cumplir un rol para mí, que soy ciudadano, o no? Entonces no tendría que estar ahí. Entonces yo creo que eso es parte de una confusión cultural, de una confusión ideológica, de una confusión de la práctica de lo que significa la socialdemocracia. Ahora, Martín. Podemos hacer un zoom porque por ahí podremos hablar de la justicia, de cosas como muy tituleras, pero está bueno esto que estamos hablando con Martín, que tiene que ver con la representación mental que gran parte de la sociedad argentina tiene acerca de lo que el Estado debería hacer y qué no debería hacer. ¿Podemos hacer un zoom ahí? ¿Cómo pensás que gran parte de la sociedad, este sector más progresista, imagina el Estado? ¿Cuán fiel o distorsionado está de lo que vos pensás que debería ser? Lo que imagina es que es un Estado que es grande. Y a mí grande me dice poco, ¿no? En física, fuerza es masa por aceleración. Vos podés tener algo tan grande, tan grande, tan grande que se mueve tan despacio que no tiene ningún impacto. Y podés tener algo más chico que se mueva rápido. ¿Dónde llega el Estado argentino rápido? ¿Llega a Formosa a garantizar derechos? No. ¿Llega a garantizar que no haya femicidios? No. ¿Llega a garantizar que en la banda en Santiago del Estero donde hacen el estadio tengan agua potable? No. ¿Llega a garantizar que tengamos educación? No. Entonces, ¿qué quiere decir grande? ¿Qué quiere decir Estado presente? ¿Qué quiere decir Estado presente? Bueno, pero hay algo que es, ahí voy con Marce, y es, si dividimos como en el truco, nosotros y ellos, en la representación, el gobierno peronista, kirchnerista, dice, nosotros estamos más a favor del Estado, y ese equipo en el que habita Martín Lustó, con Macri, con tantos otros, quiere menos Estado. Eso es lo que en el trazo grueso se dice. Yo voy a lo siguiente. Con este Estado que ellos diseñan y el que les gusta hacer crecer, la Argentina tiene hoy la presión tributaria más alta del mundo, o una de las más altas del mundo cuando ajustás por la informalidad. Aún así no le alcanza la plata y tiene déficit, y a veces se endeuda y a veces emite dinero. Con eso tiene un gasto público por habitante que es más de entre 2 y 2 veces y media lo que se gastaba hace 25 años por cada uno de nosotros ajustado por inflación. Es decir, que deberíamos recibir 2 veces más salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, jubilaciones, y no pasa, ¿sí? E igual tenemos 40% de pobres. Entonces la pregunta es, ¿con ese Estado que a ellos les gusta, vamos a sacar a la gente de la pobreza? No. Ahora, Martín, Con más de este mismo Estado, claramente no. Pregunta, ¿con esta presión tributaria el sector privado va a poder producir para generar puestos de trabajo y sacar a gente de la pobreza? La respuesta es si lo no. escuchás, el gobierno está convencido de que sí, de que no es una cuestión impositiva. De hecho, hemos debatido muchas veces en este Culfa programa. dijo acá que Sí. sirve bajar impuestos. Ya el macrismo mostró que intentó bajarlos y la inflación se disparó y la deuda... Pero mira, el problema es cómo se compite. Entonces yo voy a elegir cualquier instrumento, objeto. Vos suponete que vos querés competir con celulares con otro país y los chips, el cobre vale lo mismo, la energía para hacerlo vale lo mismo, la mano de obra vale lo mismo, la pantalla vale lo mismo, la arena para hacer el LED vale lo mismo, el plástico vale lo mismo. Todo es igual y de la misma calidad que en otro país que hace lo mismo y va a competir con vos. ¿Podés competir? Sí, claro. Ahora yo te agrego, ¿y si tu Estado es más caro y es peor? Es lo mismo que si alguna de estas cosas fuera más cara y fuera peor. No se puede competir y la única manera de competir, si vos sos más caro y peor, es haciendo tu producto más barato y lo haces más barato devaluando. Entonces, cuando vos mirás el ingreso por habitante de la Argentina medido en dólares, en la década del 60 éramos el 18 del mundo. Hay 190 países. O sea que estábamos entre los 10 mejores países del mundo en calidad de ingreso por habitante. Ahí vas a decir hoy. Hoy estamos en el puesto, no sé, 80.
¿85? Hoy tenemos el mismo... Si pasás a dólares, todo es, No, es una Pero situación... miralo de otra manera. Ingreso por habitante medido en moneda corriente. Hoy tenemos el mismo ingreso por habitante que en el año 73, pero en el año 73, ¿cuánto era la pobreza? En el año 73 creo que era 4 y pico por ciento. 4,7%. Sí. Te lo cambio, sacale la pandemia, porque te van a decir, no, eso es culpa de la pandemia. Bueno, 2019, hasta el 2019. Desde el año 74 hasta el año 90, el ingreso por habitante de la Argentina cayó. Desde el año 2006, 2007, hasta el 2019 se estancó. Son 28 años y medio de 45 con caída o estancamiento del ingreso por habitante. Ahora, Pablo, Martín, yo pregunto y tomo algo de lo que te preguntaba antes, Diego, del tema de la socialdemocracia. Digo, hay sectores en la Argentina que se consideran progresistas, ni siquiera decirlo, sino que por su consumo y todo eso, que no quieren alguna de estas cosas. Y el fenómeno Infran tiene un montón de años, así como los Zamora en Santiago del Estero tienen 4 mandatos. Digo, ¿qué falla hay en la oposición que no puede construir algo distinto para modificar alguna de esas cuestiones? Porque digo, Cambiemos fue, gobernó, duró un mandato y no pudo revertir muchas de estas cuestiones. ¿Qué cosas están faltando para que una oposición se muestre abierta a captar un montón de sectores que no quieren esto más? Gran pregunta, y tiene respuesta por varios lados. Y es por eso también que muchos de nosotros tenemos que desdoblarnos en el trabajo institucional y la construcción de otra cosa. ¿Sí? Entonces, lo primero es, a mí me parece, en todos esos lugares, muchas veces el propio partido radical está cómodo en no disputar la gestión. La verdad, se ha transformado en un partido cómodo que, de hecho, dentro de la coalición se describe como la columna vertebral. ¿Por qué? Porque tiene dirigentes en todos lados. No quiere ser la cabeza y no quiere ser el corazón. Bueno, tiene Corrientes, tiene Mendoza, tiene... Está bien, pero digo, eso es una cosa. Segundo, esa comodidad local hace que muchas veces no se quiera elevar la voz. Porque tiene costos. Los colegas de ustedes que hablan en Formosa tienen costos. Bueno, para liderar hay que estar dispuesto a pasar de la comodidad de lo legislativo, de la comodidad de la superestructura, a la comodidad de disputar para ganar y gestionar. Muchas veces eso se perdió. Yo digo a veces que el radicalismo tiene, como hay gente, hoy no es porque venga a tu programa, pero así como hay un complejo de inferioridad, que hay gente que se siente menos que los demás, bueno, el radicalismo tiene un complejo de minoría. Y se lo tiene que sacar de encima. ¿Y por qué se lo tiene que sacar de encima? Cornejo no fue muy fuerte. Yo sé que Cornejo fue un gran gobernador. Y a mí, ¿por qué me gusta mucho Cornejo? Porque la gente lo ve lo que dice, ve el carácter que tiene, que es mal llevado. Le decía igual que le decía yo cosas a Macri que no le gustaban. Y la gente, de las tarifas fue uno de los más y la gente que dice, no parece radical. No dice eso, no piensa en algunos... Vos planteaste eso en Córdoba, por ejemplo. Yo planteo eso en Córdoba... eso en Córdoba, a la UCR de Córdoba, decirle que tiene que tener otra actitud para... Es que la UCR en Córdoba, Negri no quería competir en Córdoba. No quería competir. Cuando uno llega, no quiero competir, ya es demasiado. Yo quiero que compitamos en todos lados. Y además le digo a los de nuestro espacio que tanto que declamamos que, las paso, más vale que las usemos. Porque es la manera en que surgen los mejores liderazgos de cara a la gente. La gente vota cuáles son los mejores liderazgos y modificamos las cosas. Y yo creo que esa tarea es muy importante porque si no construimos para ganar, nosotros podemos enojarnos, podemos ir a hacer marchas, podemos darle a la gente apoyo igual que nutrirnos de la gente. Ahora, no basta con liderar la indignación y el enojo. Tenés que liderar un camino a futuro de esperanza, de que algo puede modificarse. Yo creo que para eso se necesita un Juntos por el Cambio que sea más grande y mejor. Y me es muy difícil imaginar un Juntos por el Cambio más grande y mejor si el radicalismo no es más grande y mejor.